haya venido a impartir esta palabra. Entonces, hermanos, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Muy bien. Entonces, estamos hablando, recordando lo que dice la palabra del Señor. Estamos estudiando Hechos capítulo 9. Vamos a recordar un poco la escritura. Hechos capítulo 9. El texto en el versículo 11 o en el versículo 10 dice que había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y éste respondió, heme aquí. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Ok, listo. Mire, ponga la mano en su corazón y diga conmigo, soberano Dios, dimensiónanos en la revelación de la consolidación. En la primera charla nosotros hablamos de dos plataformas. Hablamos de que la iglesia de los primeros 300 años, para el año 250, ya había conquistado el mundo conocido. La iglesia de los primeros 300 años tenían una plataforma extremista de vida de oración. Por eso es que los creyentes creían, valga la redundancia, y eran dimensionados como hijos discípulos. Salían de ser bebés y eran transformados a personas radicalmente comprometidas con la visión. Tal dimensión que para ellos morir por la causa del Señor era un privilegio. Es decir, creían todo. Creían que Dios levantaba de los muertos. Creían que Dios era su provisión. Entonces salían del evangelio de la necesidad al evangelio donde es mi Dios y yo existo para servirle a Él, pero que lo voy a demostrar sirviendo al prójimo. Yo amo a Dios, pero demuestro mi amor por Dios sirviéndole a la gente. Ese es un discípulo maduro. La problemática que detiene el movimiento de multiplicación en una iglesia o en un ministerio es cuando nosotros tenemos que vivir horas, días, haciendo el trabajo por personas que no se terminan de comprometer. Aquí no estamos discutiendo salvación. La salvación es de las personas. La problemática es quién está dispuesto a comprometerse para seguir la tarea. Entonces, como la iglesia, como se maneja hoy día, de cada 100 personas, 97 van a los auditorios tras su necesidad, que Dios les responda a sus necesidades y no para cumplir propósito. Allí es donde está la gran problemática del cristianismo. Entonces, la iglesia de los primeros 300 años vivió siempre bajo presión. Si no era una cosa, era otra. Pero la potencia que tenían y la convicción en los obreros, esa vida de oración, llevaba al pueblo a estaciones de madurez, de compromiso total. La problemática que yo noto es la crisis del facilismo. La gente vive un facilismo. No se le cumple con sus necesidades, ese día dicen cualquier cosa, pero no están dispuestos a comprometerse con el Señor. Entonces, encontramos que después de la oración viene la madurez y esa convicción a través de la doctrina y la palabra. La doctrina es, tú tienes que pasar de bebé a creyente maduro
como hijo discípulo. Y ser un hijo discípulo es que si tenés que morir por la causa de Jesús, es un privilegio. Entonces, Ananías estaba en territorio de fuego cruzado. La persecución se había extendido hacia Damasco. No era Pedro, no era Mateo, no era Jacobo, no era Judas el hermano del Señor. Era un cierto discípulo que había alcanzado una madurez para pastorear, para cubrir, para ser responsable de una ciudad, en este caso Damasco. Ese cierto discípulo estaba dimensionado de tal manera que podía oír al Espíritu Santo. Lo que se cree es que la perfecta consolidación va a operar en la iglesia cuando volvamos a darle su lugar al Espíritu Santo. Porque en sí, consolidación no es un método. Por eso es que cuando nosotros hacemos escuelas de consolidación, nosotros no promocionamos nuestros libros. ¿Por qué? ¿Por qué no promocionamos nuestros libros, sino como lo entregamos como una herramienta? Porque el perfecto consolidador es el Espíritu Santo. Hay personas que van a nuestras escuelas de consolidación y nos dicen a nosotros, ¿cuándo nos van a enseñar los libros? Muchas veces no los enseñamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera clase, porque un libro nunca puede estar por encima del Espíritu Santo. Método no puede estar por encima del Espíritu Santo. O sea, la estrategia no puede ser mayor que el Espíritu, ¿correcto? Todos los recursos que existen en estructuras de crecimiento de pastores famosos y de pastores no tan famosos, si está en la visión de ganar y consolidar, son de Dios. Dios está de acuerdo. Ahora, quiero resaltar aquí ahora la consolidación. Repita conmigo, consolidación asertiva. La consolidación perfecta. Diga conmigo, consolidación asertiva. Consolidación perfecta. Ocurre cuando se escucha al Espíritu y obedece, y se le obedece. ¿Por qué? ¿Por qué la consolidación asertiva ocurre cuando se le escucha al Espíritu Santo y se le obedece? Porque cada persona es un problema diferente. Cada familia es un problema diferente. Los casos, los tratamientos no son igual para todos. La fórmula no es universal. Cada caso tiene que el espíritu de revelación dirigir, hablar, indicar. En este caso, el espíritu le habla al hijo discípulo y le especifica un problema, le especifica cuál va a ser la solución y le especifica lo que tiene que hacer. Estamos entonces hablando de una persona que está en una dimensión espiritual tan seria que Dios puede hablarle, que Dios puede dirigirle, que Dios puede guiarle de forma precisa. Cuando yo escribía el libro LBS, posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado LBS, el libro? ¿No? Bueno, el libro LBS es un libro especial, es el libro máster de consolidación en cuanto a tratamiento con las personas. Posiblemente el libro esté escrito en unos 20 idiomas y haya penetrado a por lo menos unas 10 millones de copias. Cuando yo terminaba de escribir ese libro, Dios me habló y me dijo, nunca idolatres el método, no lo permitas.
Recuérdate de que es el espíritu de la consolidación el que hace la tarea. Los recursos, el CD, el libro, el método, tiene que ser esclavo del espíritu. Entonces, por eso es que nosotros no somos fanáticos de decir cosas, y eso nos ayuda a entender que Él es el Rey, el único grande, el Señor de la iglesia. Podemos aplaudir al Espíritu Santo. Entonces, consolidación, diga conmigo, oración, discipulado y dependencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, oración, discipulado, dependencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, oración, discipulado y dependencia del Espíritu Santo. La cuarta verdad que nosotros observamos en este episodio es lo que se conoce como la revelación de la Operación 72. Posiblemente en el libro Operación 72 nosotros contamos un poco por qué aparece la verdad revelacional de esto. Les voy a ayudar un poco y le voy a decir, quiero sugerirle a ustedes, les sugiero por favor que traten de adquirir estos audios y traten de obtener lo más que puedan, escucharlo varias veces. Nosotros estamos dando ahora mismo una escuela de consolidación en el Río de Dios, en Río Cuarto, y en Venado Tuerto estamos con el apóstol profeta David. Pueden adquirir todos los audios que le puede ayudar, pídanlo o traten de incorporarse a las escuelas. Sin embargo, como estoy un poquito yo estrecho de tiempo, si aquí en esta zona se unieran unas 300 personas para entrar en una disciplina de consolidación por 5 meses, nosotros con el staff internacional pudiésemos venir, pero no podemos venir si empiezan y después no terminan. Nosotros no queremos trabajar así, porque todos los días del mundo estamos ocupados, todos los días. Todos los días hay gente que quiere aprender de esto y necesitamos personas serias. Pero le voy a hablar lo que percibo en mi espíritu de lo que necesitamos aprender. Nosotros necesitamos revelación de lo que es Operación 72. ¿Ustedes les gustaría que yo le explicara un poquito? ¿Les gustaría? Muy bien. Cuando Dios comenzó a revelarme esto que ustedes conocen aquí, Operación 72, todo fue producto de cierta frustración que teníamos ministerial. Teníamos una frustración producto de que de pronto uno, cuando está metido en tantas actividades, las cruzadas y tantas actividades, y mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y no veíamos el fruto completo. Entonces, como le he dicho yo a ustedes, le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude con disciplina de oración. Cuando nosotros comenzamos con este movimiento de gloria, de disciplina de oración, de entrega, de compromiso, de pacto y todas estas cosas, de repente, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo: aplica la Operación 72. Yo no entendía nada de eso. Luego, cuando comenzó Dios a revelarme los procesos de disciplina, diga conmigo, procesos de disciplina. Repita. Procesos de disciplina. Todo está codificado en el tiempo 3. Diga conmigo, la consolidación violenta en el espíritu se hace en el tiempo 3. Diga conmigo, 3 días, 3 semanas,
3 meses, 3 años. Esa es la verdad. Todo tiene que ser una disciplina en el tiempo 3. 3 días violentos sobre la persona. Si pasó el examen 3 días, vamos por 3 semanas. Si pasó el tiempo de 3 semanas, vamos por 3 meses con violencia. Y si pasó los 3 meses, vamos a proyectarlo como un hijo discípulo por 3 años, hasta madurarlo y enviarlo y colocarle responsabilidades. Esta fue la experiencia de Ananías con Pablo. Pablo estaba pasando por un proceso de quebrantamiento y estaba retirado espiritualmente. ¿Cuántos días tenía Pablo cuando llegó a Ananías? Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se pierde? Cuando usted hace una cruzada muy poderosa de milagros y no se le atiende enseguida durante los 3 días de su conversión, retornan los 7 espíritus peores. La conversión o aceptar a Cristo es un milagro donde el Espíritu Santo redarguye a los humanos con un arrepentimiento profundo. Los humanos que van a la iglesia el domingo o a una cruzada de Anacondia y lloran y reciben milagros, usted no me puede decir que no quieren a Dios. Ellos pasaron llorando y sí quieren a Dios. La problemática es que si no hay una persona que los cuide durante los 3 primeros días de su crisis, se van a perder. En Damasco hay 2 personas importantes en la vida del apóstol Pablo. Un creyente llamado Judas. Usted sabe que el nombre Judas no es malo. Judas viene de la Judá, de alabanza. Pues Damasco estaba minado de cristianos maravillosos. Cuando Pablo cae a tierra, hay la casa abierta de otro creyente que protege a Pablo y lo mete en su casa mientras él está en quebrantamiento. Entonces, ¿qué se hizo con Pablo? A Pablo se le protegió las primeras 72 horas. Si a Pablo se le deja en la calle, se pierde. ¿Cuándo se pierde el fruto de la iglesia? La mayoría de la gente se pierde saliendo de la cruzada. Cuando se montaron en el autobús ya están perdidos. Saliendo de la iglesia, cuando nadie lo guardó y lo invitó a su casa, ya están perdidos. La iglesia es una especialista en perder gente. No hay disciplina ni cultura. La iglesia, como de cada 100 personas, 97 que van a las congregaciones viven el evangelio de la necesidad. No le importa los 10 que creyeron. Cada quien se descarría por su camino. Ahora mismo cada quien que se vaya. Y ese que creyó, nadie lo acompaña. En el caso de Saulo de Tarso, cuando lo cae a tierra, habían creyentes. La historia no se cuenta completa, pero la única manera de que le dieran entrada a casa de otro creyente llamado Judas, me estoy explicando, es que estaban atentos a lo que estaba haciendo el Espíritu. Habían vigilantes de oración, y cuando le tronaron los cielos, lo agarraron y lo protegieron y lo metieron en esa casa donde estuvo 3 días en oración. ¿Cuándo se pierde la gente? La mayoría de los nuevos se pierden desde el primer día. ¿Por qué se pierden desde el primer día? Porque no hay hermanos mayores que lo protejan. Las personas que no se les protege rápido, se le activan los 7 espíritus peores. Entonces, se necesita hermanos mayores que protejan a los menores. La problemática de la iglesia está vinculada a esa cantidad de egoístas que cada quien se va por su lado. Por eso es que consolidación es una vida de sacrificio. Entonces las personas me preguntan a mí,
Apóstol Sojo, ¿qué usted recomienda? Yo les recomiendo que lean este libro. Piensen que hoy yo les estoy dando materia de clases y de escuelas de consolidación. Despreocúpese por el dinero, que la revelación no tiene precio. Léanse este libro 7 veces y el poder de la consolidación. Escuche lo que le voy a explicar. Escuche lo que quiere que le ayude o lo engañe. La mayoría de los nuevos se pierden el mismo día que creyeron. Porque salvación es una guerra espiritual. Salvación es fiesta en los cielos, pero guerra en la tierra. Cuando alguien pasa llorando acá al frente y confiesa al Señor porque tiene problemas de divorcio, porque está enfermo, porque está con cáncer, porque tiene problemas en el matrimonio, está quebrantado, ¿correcto? La mayoría de la gente que se salva o que pasa a la oración o que viene a la iglesia es porque están quebrantados, ¿correcto? En ese tiempo de su quebrantamiento es cuando tiene que haber un protector, un hermano mayor que esté al lado de él, ayudándole todos los días en su casa. Esos primeros 3 días, si no hay quien lo proteja, lo que está revelado es que se le van a activar los 7 espíritus peores. ¿Por qué? Porque cuando alguien confiesa a Jesús, alguien confesó, fue porque los demonios que le ataban la lengua huyeron. Cuando esos espíritus que huyen, entonces van y le avisan a la potestad que lo ataba. Si no hay un vigilante de oración cuando él está siendo quebrantado que ore por él, lo encuentran la casa barrida, pero sin liberación profunda, y buscan a 7 peores y se le meten. Por eso es que cuando no va a haber consolidación, es mejor no predicar, porque cuando no hay consolidación es limpiar casa para que la gente se ponga más rebelde y se le metan los 7 demonios peores. Por eso es que hay tanta gente rebelde que pasó por las iglesias, porque la consolidación no correcta activó miles de demonios. La gente, los textos sagrados dicen, el estado de la persona pasa a ser peor. ¿Ustedes les gustaría que yo los ayudara hoy? A ver, levanten las manos. Hay algo que dice la Escritura. Ve a casa de tu hermano Judas que está en la calle que se llama derecha. Ve con confianza. Hay un protector, alguien está protegiendo al hombre, pero vete ya. Me llamó la atención. El texto dice, él ora. Ay, ay, ay. Yo entendí que desde el primer día hay que poner a los nuevos a orar. Porque si nosotros logramos que el nuevo aprenda a orar desde el primer día, va a poder defenderse espiritualmente. Entonces Dios me permitió escribir un librito que se llama Nací para triunfar. Son 72 horas de oración, cada 3 horas. Cada 3 horas, un versículo, una oración. Un versículo, una oración. 6 de la mañana, un versículo, una oración. 9 de la mañana, un versículo, una oración. 12 del mediodía, un versículo, una oración. 15 horas, un versículo, una oración. 18 horas, un versículo, una oración. Así, 21 horas, un versículo, una oración. Dios me dijo, rápido, enseña a orar al nuevo. Desde el primer día, un versículo, una oración. Dios me dijo, mire lo que hacía Pablo.
Pero Pablo era judío, él estaba quebrado, él sabía orar. Pero nuestra gente que viene no sabe orar. ¿A quién conoce? Al Gauchito Gil, a la Negra Matea, a San Pancracio, hasta a la ignorancia. Si nosotros no le damos la leche que va a tomar, si no le guiamos con la medicina, ¿a quién va a invocar la gente? Va a invocar la ignorancia, porque crecimos en la ignorancia y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Correcto? Entonces el Espíritu me reveló: prepara material que enseñe a los rápido a orar desde el primer día. Y por eso hicimos Mi Conexión con Dios, Nací para Triunfar, donde ellos oren y confiesen a Jesús. Alguien me dijo: apóstol Sojo, pero usted lo está poniendo a repetir como los católicos. Es que esto funciona repitiendo. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca la palabra. Nosotros somos salvos cuando confesamos. Nosotros somos salvos cuando declaramos la palabra. Entonces, hermanos queridos, si nosotros recibimos liberación es confesando, hermanos, por favor. La iglesia vivió confesando, los creyentes confesando, Cristo confesando y todo el mundo confesando. ¿Qué es la oración? Confesar. ¿Qué repetimos? La palabra, los versículos. ¿Hasta cuándo nos vamos a enredar con caprichos psíquicos? Abre las manos. Yo lo voy a ayudar. Lo cierto que yo obedecí con Nací para Triunfar. De esa manera, los nuevos creyentes desde el primer día crean en la calle, crean en las iglesias, crean en las cruzadas. Hay un hermano mayor que lo está protegiendo. Ahí está. Le manda el texto, le manda el WhatsApp, le escribe por Facebook. Repetiste la oración, se me olvidó, repite conmigo. Es la oración de las 6, es la oración de las 9. Repite, tú eres salvo, tú eres de Dios. Oraste, son las 12 del mediodía. Los primeros 3 días son de batalla. Los primeros 3 días son de confesión. Los primeros 3 días son pujando. Los primeros 3 días está la guerra contra los 7 espíritus peores. Si un descuido se va a descarriar, un descuido se le vuelven a meter los demonios, un descuido se va a desanimar, porque él está teniendo presión. Hay muchas batallas en su mente, hay muchas batallas en su casa. Los diablos están bravos, lo necesitan descarriar y hay que protegerlos en oración. Pero si él nos ayuda a orar y si él confiesa, los demonios no se le van a volver a meter. Si ni la iglesia ora por ellos, ni ellos saben orar, los diablos se le vuelven a meter. Por eso es que a mí esa cosa que evangelismo sin proceso, que vayan a engañar a otro, para mí no. A esta altura de la vida, que engañen a otro, para mí no. Levanten la mano. Diga conmigo: yo renuncio a todo espíritu religioso lento, retrógrada, que lo único que ha hecho es limpiar casa de hijos de Dios para no atenderlo bien, para que luego se pierdan. Ahora nos levantaremos en el espíritu agresivo de la consolidación. Aplauda al Dios de Israel. Le voy a decir algunas palabritas para terminar. ¿Quiere palabra o no quiere palabra? Abra las manos.
Biblia dice que al tercer día, cuando llegó Ananías, le impuso las manos y de los ojos les cayeron escamas. Abra las manos. Él después de los primeros 3 días, a la persona que no se le ministre liberación, no va a madurar en la fe. Eso de que se le cayeron de los ojos como escama, eso es liberación. Lo más que necesita el ser humano es liberación. Entonces, el Señor me ministró que cuando ministrara la liberación, atacara 7 clases de liberación. 1, maldición de la tierra, maldición de los territorios, maldición de la parentela, maldición de las casas, las automaldiciones, los pecados sin confesar y los 7 espíritus peores. El Señor me mostró que si no logramos que a la gente se le caigan las escamas, no van a ver la visión de Dios. Y lo único que puede hacer que alguien vea la visión de Dios es la liberación. A veces uno quiere que reciban cosas, que reciban aquello, pero no hemos roto las plataformas de opresión sobre los humanos. ¿Y de dónde salió eso, Apóstol Sojo? Yo me puse a investigar qué es lo primero que Dios hacía cuando quería transformar a alguien. Y me dijo, ve al padre de la fe. ¿Qué le hizo Dios al padre de la fe? Le dijo, vete de tu tierra. La primera liberación tiene que ver con rompimiento de la maldición de la tierra. Y le dijo, tu parentela. La segunda liberación tiene que ver con territorio y conexiones de opresión que van en los ADN de los humanos. Dios me reveló que si no operábamos en liberación a la gente, jamás se van a convertir en hijos discípulos, porque están atados por la cultura, están atados por la pobreza mental, están atados por la traición, están atados por lo negativo, están atados por la lujuria, están atados por la mente de pobreza, por traición, por la mediocridad, por la pérdida, por el fracaso. El ser humano que no se le tumban las escamas de los ojos va a ser un consumista en los edificios evangélicos. La única manera que los humanos puedan ver la visión de Dios es liberación. Después de la liberación viene la bendición, y después de la bendición las múltiples sanidades. Abran sus manos. Después que le tumbó las escamas de los ojos, lo bautiza en las aguas y es lleno del Espíritu Santo. Después de la liberación viene la bendición. ¿Me estoy explicando? No es al revés. Yo le voy a sugerir a ustedes, únanse 300 de ustedes para hacer una escuela de consolidación y hacerlo bien. Con mucho gusto, un equipo de personas serias que está girando por el mundo en escuelas mundiales de consolidación puede venir a servirle, incluyendo este servidor.
porque yo soy uno más en el equipo. Creo que hay personas que lo hacen mejores que nosotros. Abra sus manos. El poder del tiempo 3. Al tercer día, Dios le dijo a Ananías: si pasan 3 días, se pierde. Quítale las escamas de los ojos. Si deja que pasen 3 días, se pierde. Ha llegado el tiempo de levantar obreros comprometidos. Dios quiere levantarlo a ustedes como gente fuertes en el mundo de la consolidación. Esto representa reeducación. Diga conmigo, reeducación. Quisiéramos que todo fuese rápido, pero tenemos que reconocer que ni nosotros mismos fuimos bien formados en consolidación. Entonces, como ni nosotros mismos fuimos bien consolidados, porque todavía andamos aprendiendo, empezando por un servidor, que no hubo educación, no hubo plataforma. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita que podamos levantar en Argentina millones de consolidadores que puedan atender a la gente y que podamos alcanzar con seriedad millones de vidas para el reino de Dios. La crisis en el cristianismo en esta nación no está afuera. La cosecha está lista. La problemática del cristianismo en esta nación está dentro. Liderazgo no preparado para la gloria del avivamiento. Necesitamos reeducarnos y con humildad decir: necesitamos aprender y necesitamos cambiar. Una congregación con 30 o con 50 personas entrenadas y bien formadas cambia la historia de cualquier ciudad, incluyendo ciudades grandes como Buenos Aires. Crea lo que se lo estoy diciendo. Crea lo que se lo estoy diciendo. Donde hay gente serias, entrenadas, con disciplina, el ilegal tiene que huir. Le invito a cambiar la historia de esta tierra. Levante sus manos. Diga conmigo: soberano Dios. En este momento hemos recibido 2 conferencias acerca de consolidación. Espíritu de Dios, estamos abiertos y llamamos a la sangre de Cristo que venga sobre nuestros ojos, que caigan las escamas, de modo que podamos ver. En el nombre de Jesús. Abra un compás de 10 minutos para 10 preguntas, 1 por minuto. Vamos con la primera. A responder. 10 preguntas, 1 por minuto. Vamos. Vamos a tratar de darle lugar a los pastores, con mucho gusto. Primeramente, pastores y líderes. Gracias. U obreros. Buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted viene a traer una palabra de Dios, ¿no? Una directiva. O sea que usted viene a una casa y dice que la casa está equivocada en su visión.
es algo de lo que yo más o menos estoy entendiendo de lo que está diciendo. Es que Porque habló de 300 personas para un avivamiento de liderazgo, ¿no? Y si estamos hablando de que queremos 300 personas, estamos queriendo dividir una casa. ¿Queremos qué? Queremos dividir una casa. O No. queremos hacer líderes a nuestro criterio, o sea, a la visión que tiene usted, pastor. Es lo que yo entiendo. A lo Claro. mejor yo estoy confundido y quisiera preguntarle si esa es la misión con la que vino a Argentina. No, hermano, yo vine aquí a servirle a ustedes, a lavarle los pies, a amarlo, a quererlo, a ayudarle en todo lo que se pueda, pero es como cuando uno es médico. Cuando uno es médico, usted va al médico, ¿verdad? Entonces el médico te dice, ¿cómo te sientes? ¿Por dónde te duele? ¿Verdad? Entonces tú le dices, me duele por aquí, entonces me duele aquí y me duele acá. Entonces cuando uno es médico, el médico entonces te dice, bueno, esto te va a ayudar para esto. ¿Eh? Entonces eso es lo que pasa con lo que llaman estructuras de crecimiento. Aquí no es un problema de Argentina, ni de la ciudad, ni de Rosario, ni de Buenos Aires, ni de Venezuela, ni de los Estados Unidos. Es un problema global. Si mi especialidad fuera otra cosa, a lo mejor si mi especialidad fuera entrenar empresarios u otra cosa, como si usted invita a un coach, un director técnico de fútbol, ese es su trabajo. Entonces, mi trabajo es ayudar, cómo ayudar a las iglesias a salir adelante. Y yo le dije a ustedes que todos estamos aprendiendo, incluyéndome a mí. Mi trabajo, ¿cómo te llamas, hermano? ¿Cómo es tu nombre? César. César, aquí hasta yo estoy aprendiendo. Porque necesitamos ganar las almas que se están perdiendo. Y es mi trabajo. Muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Satisfecho, César? Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Muy bien. apóstol. Gracias por la oportunidad y por todo lo impartido. Usted en un momento enseñó con respecto a los 3 días, de los primeros 3 días, después de eso ministrar liberación y dio 2 principios. Sí, después de la liberación dura la liberación dura 7 días de L, son 7 clases, 7 clases de bendición y 7 clases de sanidad. Eso cubre los 21 días a través de un programa que Dios nos los ha dado. Ajá. Si Dios a ustedes les da otro programa, nosotros respetamos, nosotros sugerimos algún recurso que hayamos escrito, pero no lo idolatramos, Ajá. Siempre bajo porque el la guía del Espíritu reparte y da sabiduría, ¿correcto? Si ustedes tienen algún material que tengan preparado, lo pueden usar también. Pero en la estructura que nosotros tenemos preparado está mi conexión, nací 3 días, LBS 3 semanas, mi llamado, privilegio y predestinados para ganar, son estructuras de un trimestre, porque es lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. O sea, yo no puedo agarrar material de otro ministerio y presentarlo, porque tengo que decir lo que Dios nos ha mostrado. Otra pregunta. Y cuando un hermano, por ejemplo, se va en división, ¿qué actitud toma? ¿Se van de dónde? Se va de la iglesia en división o en rebeldía. La mayoría de las personas que se van apresuradamente es porque no estuvieron realmente educados como hijos discípulos. Por eso es que le hablaba que la consolidación es más que números, es más que asistir. En la iglesia del Señor, cuando se aprende sumisión y autoridad, difícilmente una persona que tenga revelación de legalidad eterna deja su casa. Nosotros no existimos para irnos de la casa donde creí o la cobertura donde estoy cuando algo no me gusta. Nosotros existimos para salir
cuando autoridad me envía. Eso es madurez. Porque es como en la casa de nosotros, en toda familia, con los hijos, con el marido, con lo que sea, siempre hay cosas. Siempre hay cosas. Entonces, por el hecho de que haya cosas, usted no va a dejar su casa, ni va a dejar de hablarle a papá y a mamá. Muy bien. Apóstol, una pregunta. Sí. En estos 3 días que este hermano mayor tiene que cuidar a la persona, al nuevo, o a la persona que se arrepiente y confiesa al Señor o se reconcilia con el Señor, en estos 3 días la persona puede perderse así el hermano lo esté cuidando, lo esté guardando. ¿Puede perderse si tiene el recurso correcto y se le da el seguimiento correcto y si hay las oraciones correctas, es difícil que se pierdan. Porque mire, se han hecho experimentos de, por ejemplo, atención por teléfono, atención por programa de televisión y de radio, y las personas que se depende de algún programa, de alguna actividad, de cada 100 posiblemente 85 no vuelven, pero las personas que son atendidas persona a persona, de cada 100 85 perseveran. Es al revés. Entonces es casi imposible que si tú atiendes a alguien de cerca se pierda. Apóstol, bueno, me surge otra pregunta por lo que él dice. Por ejemplo, no vemos los resultados inmediatos después de que haya hecho mi conexión con Dios, nací para triunfar. ¿Se puede volver a repetir? Es lo correcto. Escúcheme. Los tratamientos están preparados como cuando un médico receta a un enfermo que hay que curarle el cáncer. El médico da la receta. El enfermo tiene que someterse a la receta correcta. Si el enfermo no toma la receta correcta, la enfermedad va a ampliar. La problemática, crea lo que se lo estoy diciendo, no se le da el tratamiento, el seguimiento y la supervisión correcta a los nuevos. Por lo tanto se pierden. Si la supervisión es correcta, es imposible que se pierdan. Es como cuando el enfermo se toma la medicina en los horarios que dijo el médico y el enfermero está chequeando. Yo recomiendo manejar con un poquito más de cuidado esa supervisión, ese tratamiento. La otra pregunta es, por ejemplo, hay gente que le molesta el seguimiento, o sea, lo interpreta como que lo están presionando, ¿verdad? Ahora, nos damos cuenta que se necesita hacer. ¿Qué es lo que me puede decir al respecto? Bueno, yo recomiendo, porque lo que pasa que como no es un método, yo recomiendo que sea acompañado de oraciones proféticas. ¿Por qué? Porque la persona que el diablo no quiere que se consagre. Entonces, ¿qué va a hacer tu vida, tu cobertura de oración? Porque una cosa es tocar a la puerta sin haber cubierto esa vida, sin haber aplicado la sangre, sin haber profetizado sobre esa persona, y otra cosa es habiendo hecho el trabajo. Padre, aquí tengo a Juana, en el nombre del Señor, yo te declaro salvo. Espíritu que le atormentaba de idolatría, de vicio, de rechazo, te encarcelo en el nombre de Jesús. Yo le voy a visitar. Espíritu Santo, ahora envío la cobertura del abrigo del Altísimo, y yo declaro salvo, te declaro bendito, declaro que la gracia de Dios está en mí, para que todo rechazo
rechazo sea reprendido. Rompo con la voz del enemigo en tu mente. Y tú eres un hijo de Dios. Y yo soy tu Padre espiritual. Y me vas a recibir. Toda voz del enemigo de rechazo queda preso. Y atacando. Amén. Muy bien. Diga. Todo es profético. Estás peleando. El diablo no quiere que la gente se salve. Sí, pastor. Mi pregunta es, yo soy de Rosario, estamos pastoreando una iglesia en Rosario, y nuestra problemática es más que nada porque viene gente de otras iglesias, gente que ya ha asistido tal vez por años a otras iglesias, que viene dañada o viene dolida o viene con malos ejemplos y que muchas veces tal vez no han sido consolidadas ni saben nada, no saben ni lo básico del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿qué nos aconseja usted hacer? ¿Consolidar como con un nuevo o alguna otra forma? Sí, hay varias cosas. Porque son cristianos. Sí, conocen a Cristo. Hay varias cosas. Pero no saben nada, no tienen prácticamente ningún conocimiento. Hay varias cosas que hay que hacer. ¿Se puede consolidar como un nuevo o se puede consolidar como un viejo? Pero hay que consolidarlo. Hay que hacerle un chequeo. Pregunta, ¿por qué te fuiste de aquella iglesia? Es que no me gustó porque hablaron del diezmo, pedían mucha plata. Pues aquí también se pide plata. Para que si se quiere ir, que se vaya desde el primer día que llegó. No, es que a mí no me cae bien a la pastora, pero es que aquí también tú una pastora. No, que aquí están hablando de discipulado y que hay que hacer grupo. Bueno, aquí también hay. O sea, rápido hay que decirle las cosas. ¿Por qué te fuiste? No, porque me exhortaron. Ahora, una persona que se mudó de ciudad, o se mudó de aquí, o se mudó de allá, o se está reconciliando, es otra cosa. Pero la mayoría de la gente que se mudan de iglesia criticando la iglesia que les ayudó o la iglesia donde nacieron, créalo, que si no son quebrados se van a ir también de la iglesia. Entonces, hay que decirle la verdad. Hay que decirle la verdad. Si la crítica es dinero, aquí también se pide dinero. Si la crítica es actividad, aquí también se trabaja. Hay que decirle la verdad. Y después, usted le dice la verdad. Le dice, entonces aquí tiene que comenzar tu proceso de cero. Y servir. Y vas a hacer todo lo que se te diga. Quedan 4 preguntas porque el apóstol Saujo sale de mañana de madrugada. ¿Alguien más? Es interesante, el apóstol recién es interesante, el apóstol recién me decía algo que es muy cierto y usted lo explicaba, que es importante orar correctamente también, ¿no? Hablando de ir a visitarlo, antes de ir a visitarlo, y hacer oraciones correctas, porque como usted decía al principio, nuestras oraciones a veces están guiadas por las necesidades. Y son almáticas. Y son almáticas. No la escucha Dios, son oraciones de... Las oraciones de salvación, sí, las oraciones son proféticas. Las oraciones tienen objetivos. Di la palabra y mi criado se sanará. Las oraciones de liberación son de ataque directo. Ahora mismo le hablo a Juana. Tú eres un alma de salvación. No naciste para el pecado. No naciste para la droga. No naciste para el vicio. Tú eres un alma de salvación. O sea, las oraciones tienen que ser proféticas, ¿no? Señor, el diablo es malo. Ay, mira cómo la tiene, Padre.
Padre no escucha eso, pero ni de aquí a... ¿Alguien más quiere decir algo? I'm sorry, disculpen que diga esas cosas, pero... A ver. A ver. Papito, mira, escucha esto. Estoy tratando de... Yo entiendo que tú quieres intervenir. Estoy tratando de darle 3 preguntas a pastores o a pastoras o a líderes. Cuando yo salga de aquí te voy a atender. Adelante. Apóstol, bendiciones. Le consulto, cuando hacemos las oraciones proféticas, o sea, cuando trabajamos sobre la persona, hicimos todos los pasos a seguir, pero la persona no quiere cambiar. Bueno, generalmente yo pienso que la persona hay que llevarla a cierto retiro y hay que anular el espíritu de la condenación. Mire, la mayoría de los seres humanos siempre ocultan cosas. La confesión trae liberación. Y muchas veces la niña, por ejemplo, que fue violada, abusada en su casa por un familiar, y le da vergüenza confesar estas cosas, y de entonces tiene, si era mujer, la tocó una mujer y siente instintos hacia el lesbianismo, o el jovencito que fue violado por otro hombre a los 5, a los 3, y siente conexión con los hombres porque en el acto sexual se le metieron demonios, le da vergüenza decir esas cosas. Entonces, la gente mayor, los maduros, tenemos que estar listos para escuchar cualquier cosa que diga la gente y no volver un escándalo en la iglesia, sino que operemos como los médicos. Los muchachos que llegan a nuestra academia nos dicen las cosas que ni de aquí a la luna los padres y los pastores se imaginan. Ahí nosotros en las evaluaciones que hicimos nos dimos cuenta de que de cada 10 jóvenes, 8.5 llevan doble vida. Entonces, la idea es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la madurez para que la gente tenga la confianza de soltar el dolor que tienen adentro. Porque la persona que no cambia es porque algo oculta. Muy bien. 2 preguntas más. Quizás sea un poco fuerte lo que pueda preguntar, pero entiendo y compartíamos hace poquito una palabra con los pastores en Rosario. Creo, y es necesario en este tiempo, ¿no?, que usted decía al principio que nosotros no fuimos ministrados así. Sí, correcto. Y recién decía acerca de la madurez. Y entiendo que a la iglesia toda, empezando desde los pastores, nos está faltando madurar mucho. Muchas almas se han perdido precisamente porque no se ha sabido guardar el corazón de esa persona. Es verdad. Y muchas veces eso tiene que ver con personas que no saben tratar el problema de esa persona. Desde que no sabemos orar específicamente, en este caso proféticamente, hasta también el tratar con la persona. Es correcto. Es decir, de todo esto que usted nos está compartiendo, ¿hay algo que se le pueda compartir específicamente a los ministros? Sí, hay unos libros, porque yo les estoy hablando de plataforma básica, pero hay otro tipo de libros que son más profundos. Este es el libro Ser de Multiplicación, este es el libro Legalidad Eterna, este es el libro Generación 318,
hay una serie de materiales ya ministeriales para entrar en lo que es madurez y responsabilidad. Pero todo es como por procesos. Pero créalo, que usted no esté equivocado en lo que usted está diciendo. Créalo, que nosotros necesitamos ayuda. Pastor, creo que es la última pregunta, ¿sí? No sé cuántos años está aplicando este proceso o esta forma de usted. ¿Cuántos años hace que está en esto? ¿Cuántos años hace que está con esta visión usted personalmente? ¿Cuántos años? Nosotros estamos en alta disciplina. Lo que es Operación 72, tenemos unos 14 años trabajando. 14, sí. La pregunta es por esto. En estos 14 años, uno cree en esta visión y por las estadísticas que usted dijo, el 85% de un 100% ha sido efectiva. Pero uno siempre quiere más y llegar al 100%, ¿no es cierto? En estos 14 años, aplicando este método, entre comillas, esta forma o esta visión, ¿se ha sentido por no llegar a los objetivos con ciertas personas, no frustrado, pero al no llegar a este objetivo, no sé si es la palabra correcta, acobardado o sentido mal por no llegar a los objetivos que Dios le dio con ciertas personas, por distintas razones? Sí, es verdad. Lo que tú dices es muy... ¿Cómo actuar si estoy trabajando con 10 personas y 7 responden? Con esas 3 que no pudieron responder, ¿qué Sí, causa uno esté y cómo se maneja? No, lo que pasa es que me tengo que enfocar en el trabajo. Lo que pasa con el programa, con este programa, como cuando este programa comenzó sin pensar en el mundo, en las naciones. Este programa comenzó como una crisis que nosotros estamos viviendo como ministro. Nunca, jamás pensamos que iba a haber una explosión mundial. ¿Me estoy explicando? Entonces, como nunca hubo el fanatismo ni de querer ser famoso ni de vender libros, sino una crisis que estábamos experimentando de no ver los resultados en los ministerios y en las organizaciones que nosotros ministrábamos. Entonces hubo mucha oración y vino la revelación. Pero en 14 años se cree que hay más de 12.000 ministerios que usan el programa. Los libros van por unos 20 idiomas traducidos, desde Finlandia, Estocolmo, Ginebra, Inglaterra, Italia, España, Rusia, cualquier país. Entonces imagínese usted, si yo llego a encontrar a alguien que me dice, apóstol, tú estás loco, ya es tarde. Es tarde, esto ya ni siquiera es mío, yo no tengo. Esto está caminando en sitios que yo ni siquiera sé. Esto está caminando en sitios que yo ni idea tengo. Ni idea tengo. Ya es tarde. Con resultados concretos sobre millones de personas. Entonces ya es tarde. ¿Correcto? Perdón, pastor. Última pregunta. No, gracias. ya había terminado con él. Esta es la 11. Pero más que todo una palabra de agradecimiento hacia a usted y a su ministerio. Y que espero que Oren por siga, nosotros. Tenemos que mucha siga más, responsabilidad. que siga adelante. Oren por Y nosotros. ha sido un placer haber estado en este Mire, lugar. yo lo escuchando único que le voy a pedir es lo siguiente. su ministerio, hermano. Necesitamos sus Que oraciones. Dios lo siga usando y lo siga bendiciendo. Necesitamos que todos los días cuando usted coman, acuérdense de nosotros, que Lo vamos a hacer, hermano. tenemos demasiada responsabilidad. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Aquí tengo los libros, voy a estar firmándolo a la parte de atrás. Si algún pastor quisiera llevar al mayor, con mucho gusto. ¿Qué pasó, mi hija? Estoy acompañado con mi hija. Parece mi hijita, por favor.
Así como usted la ve, excelente instructora, buena maestra. Perdón, el libro El poder de la legalidad eterna. En un mes está aquí. ¿Lo trajo a la venta? No. Bueno, creo que muchos de los pastores tenemos muchos problemas y ese libro nos vendría bien leerlo. Con respecto, yo anoche me lo comí casi. Tiene 15 capítulos, de los cuales leí 8 y realmente puedo decir, me están preguntando si lo tiene. O sea, con todo el problema que estamos teniendo. No se preocupe que lo que ustedes luchan aquí, nosotros lo luchamos allá también. Ese libro no hay imposibilidad de traerlo. En 15 días lo pueden tener. Si alguien lo quisiera, pues se lo podemos enviar. Y con respecto a lo que usted hablaba de consolidación, ¿no será que estamos perdiendo la ética como pastores y en vez de ganar y consolidar, solamente estamos llevando y atrayendo a la gente de otros lugares? Cuando uno madura, cuando uno es un poquito que no ha madurado mucho, uno quiere hacer trampas. Pero cuando uno madura, que ha recibido sus golpecitos de vez en cuando, sus apretoncitos, uno aprende a respetar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Realmente lo recibí y me bendijo mucho. Anoche hasta últimas horas leyéndolo y realmente nos llama a una reflexión como pastores, a poder trabajar como corresponde. Es verdad. Muchísimas gracias. Que Dios Ha tenga sido una misericordia de bendición. nosotros. Gracias por sus oraciones. Gracias. Los pastores, los líderes y todos.